Buenos días, estudiantes del cuarto año de secundaria. Continuando con nuestros temas de matemáticas, el día de hoy vamos a estar viendo el tema de sistema de numeración, un tema ligado directamente a la aritmética. Primero, tenemos que saber su definición de lo que son sistemas de numeración y simplemente son los conjuntos de reglas que rigen la formación y escritura de los números, o sea, cómo escribir correctamente nuestros números. Ahora tenemos que conocer nuestras partes. Ahí tenemos numeral, cifras y base. ¿Cómo lo vamos a reconocer estas partes? Como podemos ver, tenemos ya el numeral, viene a ser el número que conocemos tal y como lo leemos en nuestra vida. 1234 es el numeral. Ahora nos dice que va a tener una base. Lo que está dentro de paréntesis y está dentro de ello se le conoce como base, o sea, el número 5 viene a ser la base del numeral 1234. Ahora, ese numeral, cada número se le va a llamar cifra. Esto hay que tenerlo bien en cuenta porque más adelante en nuestros ejercicios vamos a tener que reconocer cuál es la base, cuál es la cifra o cómo es un numeral para poder desarrollar correctamente nuestros ejercicios. Número 2. Características. El mínimo valor de una cifra es 0. Es correcto. O sea, quiere decir que cada cifra, su mínimo valor tiene que ser 0. Eso quiere decir que no existen cifras negativas. Número 2. El valor máximo que puede tomar una cifra es 9. Siempre y cuando cumpla la regla. ¿Y cuál va a ser la regla? La regla nos dice que va a ser la base siempre tiene que ser mayor que la cifra, tal y como está descrito en ahí. Ahora, como ustedes se pueden fijar, tenemos ahí dos ejemplos de acuerdo a la regla. La primera, que es 4271, el numeral en base 8. ¿Está correctamente escrito? Sí. Si nos fijamos, en lugar de la base, todas las cifras son menores que la base. Tanto el 4, el 2, el 7 y el 1 son menores que la base, que es 8, por eso está correctamente escrito. El segundo ejemplo, 6254 en base 3, ¿está incorrectamente escrito? Obviamente que sí. Si nos percatamos en la base que es 3, ahí tenemos la cifra número 6 y 5 de ese numeral, son mayores que la base, por lo tanto está incorrectamente escrito dicho numeral en la determinada base. Continuando, nomenclatura. Nomenclatura es básicamente cómo está descrita la base en un determinado sistema y qué cifras lo conforman. Base número 2, en este caso, el sistema se llama binario. ¿Y qué cifras conforman? 0 y 1, obviamente, porque hemos dicho que la base siempre son mayores que las cifras. Número 3, base 3. Sistema ternario. Cifras 0, 1 y 2. Obviamente que las cifras siguen siendo menores que la 3 y obviamente que son 3 cifras por ser base ternaria. Base 4. Sistema cuaternario. Cifras 0, 1, 2, 3 y las cifras siguen siendo menores que la base. Se sigue cumpliendo también que sea el sistema cuaternario por ser de 4 números. Y así vamos a tener base 5, base 6, base 7, base 8. A la base 5 le conocemos con el nombre de quinario. Quiere decir que conforman las cifras 0, 1, 2, 3 y 4, ya que las cifras tienen que ser menores que la base. Y ahí tenemos la base 6, que es senario, que lo conforman obviamente el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y así vamos a seguir continuando con varias bases y sistemas a la vez. No olvidarse eso. Ahora, tenemos también los valores de una cifra, que es muy importante también recordar eso. Vamos a estar clasificadas en dos tipos de valores, un valor relativo y un valor absoluto. El valor relativo simplemente es la posición donde está ubicado el número y el valor absoluto por la forma que está ubicado ese número. Tenemos el siguiente ejemplo, el numeral 5739. Profesor, pero hasta el momento hemos nombrado todas las bases de los numerales y en este caso de 5739
no presenta una base o no está colocada una base, está mal escrito, no, no es eso. Ojo, recordad esto muy importante, chicos. Cuando yo tengo un numeral descrito de esta manera, se sobreentiende que está en base 10. Por eso la flecha no dice que es base 10. Ojo, recuerden eso. Cuando tienen un numeral y no está determinada la base o no está colocada la base, quiere decir que está en base 10. Ahora sí, continuemos con lo que es valor relativo y valor absoluto. Valor relativo, hemos dicho que va a ser la posición del número. ¿Y en qué posición está ubicada el número 9? Si comenzamos de la derecha, que es el lugar de las posiciones de los números, obviamente 9 está ubicado en las unidades. Por eso se le coloca 9 unidades. Ahora, su valor absoluto por la forma viene a ser simplemente el 9, nada más, o su valor original, como quien decir. Ahora, señalemos el número 7 o la cifra número 7, su valor relativo y su valor absoluto. Valor relativo, si nos fijamos, la cifra número 7 está ubicado en las centenas, en la posición ese es el número. Eso quiere decir que 7, al estar ubicado en la posición de las centenas, tiene que ser su valor relativo 700, obviamente. Ahora, su valor absoluto, su valor real, como quien decir, es simplemente 7. Por decir, quiero ubicar la cifra número 3. ¿Qué valores relativos y absolutos le corresponden? Si estamos ubicando la cifra número 3, su valor relativo obviamente va a ser el de las decenas, que viene a ser 30. Y su valor real o absoluto en este caso sería simplemente 3. Así como tenemos también el valor relativo de 5 y el valor absoluto de 5. Valor absoluto de la cifra número 5, 5000 por pertenecer a las unidades de 1000. Valor absoluto, número 5, nada más, o su valor real. Y ahora sí, nos basamos a la esencia de lo que son sistemas de numeración. Una descomposición polinómica. Y lo vamos a tener a través de los ejemplos. Más fácil de poder establecer esta descomposición polinómica. Nosotros tenemos el numeral 235 en base 6. Y profesor, veo los números 0, 1 y 2. ¿Por qué los ha colocado? Chicos, para una descomposición polinómica lo que ustedes tienen que hacer es ubicar o contar los números desde la derecha hacia la izquierda y colocarlos en la parte superior de las cifras. 0, 1 y 2 es el orden correcto, ya que siempre vas a comenzar contando desde 0. Ahora, ¿para qué me va a servir eso? Ya se van a dar cuenta adelante. La primera cifra, que es el número 2, voy a estar multiplicándola por su base, que es 6. Y ese 6 de la primera cifra, que es 2, no se están dando cuenta que está ubicado en el número 2. Ese 2 quiere decir que va a ser el exponente de esa multiplicación respecto a esa base 6, tal y como estábamos mostrando en la pizarra. Y así voy a tener la segunda cifra, que es el número 3, multiplicado por su base, que es 6. Y el 6 va a estar elevado a la unidad, tal y como estamos viendo en la pizarra, que ocupa ese número 1. Por último, la tercera y última cifra, que es 5, la tenemos que multiplicar obviamente por su base, que es 6. Y ese 6 va a estar elevado ¿a qué exponente? A 0, tal y como estamos mostrando en la imagen. Ahora sí, pasemos a ejecutar. 36 al cuadrado, 6 al cuadrado es 36, 6 a la unidad sigue siendo 6, y 6 elevado a 0, todo número o toda cifra elevada a la exponencia 0 siempre es 1. De los cuales la multiplicación me queda 2 por 36, 72, 3 por 6, 18. Ahí me daría 90 y 5 por 1 es 5. 90 más 5, 95. Ojo, 95 es la respuesta, pero no olvidarse de colocar en qué base. Base 6. Ese es el método de la descomposición polinómica. Un segundo ejemplo. Tengo 4523. Está en base 8. Nos dice que también apliquemos descomposición polinómica. Comencemos a ordenar las cifras 0, 1, 2 y 3, que van a ser los exponentes de la base que va a estar multiplicando a cada cifra. En este caso el 4 multiplicado por su base, que es 8, obviamente, va a estar elevado al cubo, según la posición, ¿no?, que hemos hallado. Más 5 por 8, otra vez estamos multiplicando por la base. Esa posición de la cifra número 5 está ubicada
en el 2. Por lo tanto, ese 8, la base 8 tiene que ser al cuadrado. Y así, ¿no? 2 por 8 elevado a la unidad y 3 por 8 elevado a la 0. De todo eso, la multiplicación vamos a tener la siguiente, ¿no? Y al efectuar la suma nos va a dar que es 2387. No olvidar que todo colocar siempre en la base. Y la base está en base 8. Continuemos. Representación de los sistemas de números. Ahora, nosotros vamos a tener formas de representar los números cuando no conocemos dicho numeral. Ahora, por decir, tenemos el numeral conformado por AB en una base que no conocemos. A eso se le va a llamar número de dos cifras, obviamente porque está conformado solo por A y B, que son dos cifras, nada más. En la parte de abajo, ABC es un numeral de tres cifras, obviamente que está en la base 10. Hemos dicho que si no nos señala la base, quiere decir que está en base 10. Ahora, tercero, AB37 es un número conformado de cuatro cifras que termina obviamente en 37 y además está en base 10 porque no nos dice cuál es la base, se entiende que está en base 10. Ahora, la parte de abajo, que donde muchos se equivocan, cuarta forma de representar, A paréntesis 2AB. Ese paréntesis no quiere decir que está multiplicando, ojo, tener cuenta en eso. Dice que es un número o un numeral conformado de tres cifras. Profesor, yo veo 4, dice ahí. Acá, chicos, tienen que tener mucho cuidado con esto. Lo que está dentro del paréntesis se le considera como una sola cifra. Ese 2 quiere decir que está multiplicando a la letra A. No quiere decir que haya dos cifras dentro de ese paréntesis. No, no, no. Quiere decir que dentro del paréntesis se está multiplicando. Y por eso se le cuenta como una sola cifra. Por lo tanto, sería un numeral conformado de tres cifras. Ya, ahora pasemos ya a la última parte de lo que son los casos de cambio de base. Vamos a tener tres casos esenciales acá. Primer caso que vamos a ver es letra A, caso de base n a base 10. ¿Y qué método vamos a utilizar? El método de la descomposición polinómica. Ejemplo, convierte 324 que está en base 7 a base 10. Ya, nosotros vamos a convertir de un numeral que ya nos dice que está en base 7 a base 10. Y tenemos que utilizar el método de la descomposición polinómica, que ya lo sabemos. Tenemos que colocar el orden de las cifras, que son, comenzamos de derecha a izquierda, 0, 1 y 2. Ahora, esas órdenes van a ser la clave para dar a los exponentes de la base que va a estar multiplicando a cada cifra. No se olviden, el método que estamos utilizando es la de descomposición polinómica. 3, que es la primera cifra, multiplicado por su base, y esa cifra está ubicada en la posición número 2. Por lo tanto, su base tiene que estar elevado al cuadrado. Más 2 por 7, que es la base, elevado al lugar que está ubicado dicha cifra, que es 1. Por 4 más 7 elevado a la posición de la cifra. Más 7 elevado a la posición que es 0. Todo eso nos dará resultado a 165. Y esa es la respuesta. Como nos dice que tiene que estar a base 10, no tenemos que colocar en qué base está. Así que coloquemos, dejémoslo así. Ya, caso número 2. Letra B. Ahí ha habido un pequeño error, lo corrigen. Caso número 2. De base 10 a base n, o sea, va a ser el caso contrario. Ya nos da un numeral en base 10 y tenemos que hallarlo a la base que nos pide. ¿Qué método vamos a utilizar? Divisiones sucesivas. Ahora, nos da el siguiente ejemplo. Convierte el numeral 328, que está obviamente en base 10, a base 6. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: aplicar el método de divisiones sucesivas. Numeral 328 lo voy a estar dividiendo constantemente con 6, que es la base que me está pidiendo. Y voy a acabar de la siguiente manera. 328 entre 6 me da 54 de cociente y residuo 4. Ese residuo último lo encierro en un círculo. Para más adelante les voy a decir para qué me sirve.
solo encierro el último residuo de la división de 328 entre 6. Cociente 54. Ese cociente lo voy a seguir dividiendo entre 6. Y la división entre 6 va a ser cociente 9 y residuo obviamente 0. Ese último residuo que es 0 lo voy a encerrar. Ahora, ese cociente que haya 9 lo voy a dividir entre 6. Y la división de eso me da cociente 1 y residuo 3. Ahora, ese último cociente que me estoy fijando, que es menor a la base o al número que estaba dividiendo constantemente. O sea, ¿qué quiere decir ello? Que el método va a acabar cuando el último cociente sea menor a la base que me está pidiendo, o cuando ya no pueda dividir y me salga exactamente el número. Ahora, el último cociente lo encierro en un círculo, ya que desde el último cociente hacia atrás voy a estar colocando el número. Y todos los que están encerrados en circulitos van a ser los números que van a estar convertidos, o va a ser el numeral nuevo que va a estar en base 6. Comencemos. El último circulito es 1, ya que es el último cociente. El anterior era el último residuo, que era 3. De ahí seguía el anterior, que era el residuo 0. Y el otro residuo, que era 4. Ordenándolo de derecha a izquierda me da el numeral 1304, que está en base 6 y es la base que me estaba pidiendo el ejercicio. Y tercer y último caso, letra C, caso de base N a base M. Ya, para este caso vamos a estar ejecutando todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Los dos últimos casos, A y B, la de descomposición polinómica y el método de división sucesivas. Esos dos casos vamos a aplicarlo en este tercer caso. ¿Cómo así? Primero nos dice que de base N a base M. 413, que está en base 8, lo vamos a convertir a base 5. Primero lo que vamos a hacer es aplicar el método de la descomposición polinómica. Quiere decir que el 413, que está en base 8, lo tenemos que convertir a base 10. Aplicamos el método y nos sale como respuesta 267. Ese 267 que he hallado ya está en base 10, o sea que ya lo puedo transformar a base 5. ¿Y por qué método puedo transformar de base 10 a una base n? Por el método de la división de sucesivas, que es la segunda parte del ejercicio. 267 lo voy a estar dividiendo constantemente con 5 hasta que el último cociente ya no se pueda dividir entre esa base que me está pidiendo, que es en este caso 5. Como he hallado ya la última cociente, que es 2, voy a comenzar a contar desde atrás, desde el último hacia atrás, o sea, desde el 2 hacia mi mano izquierda, de derecha a izquierda. Entonces, ordenando los números sería 2032, 2032. ¿Y en qué base? Base 5. Y con eso ya habríamos acabado los tres casos. Y hasta ahí sería todo lo que es teoría de sistema de numeración. El día de mañana ya vamos a estar haciendo los ejercicios respectivos de la práctica que voy a estar enviando enseguida. Cualquier duda o consulta, no olviden preguntar al interno o al grupo. Y conmigo será hasta aquí.